Capítulo 1. El poder oculto de la escucha. Vivimos en una época donde todos quieren ser escuchados, pero muy pocos están dispuestos a escuchar. En reuniones, en conversaciones casuales, incluso en debates importantes, la mayoría no escucha para entender, sino para responder. Las palabras fluyen, pero el verdadero entendimiento es cada vez más escaso. Nos apresuramos a exponer nuestro punto de vista, a defender nuestra postura o a relatar nuestra historia, sin darnos cuenta de que, en ese afán por hablar, dejamos pasar la oportunidad más valiosa de todas, la de comprender realmente a quienes nos rodean. Escuchar, un acto de poder silencioso. La escucha verdadera es una habilidad poderosa, casi oculta, que pocos han cultivado de forma consciente. Quienes la dominan no solo logran mejores relaciones personales, sino que ejercen una influencia silenciosa pero profunda en los demás. En un mundo donde todos compiten por la atención, quien sabe escuchar se convierte en un refugio, una presencia rara y valiosa. Escuchar no es simplemente dejar que alguien hable mientras esperamos nuestro turno. Tampoco es asentir automáticamente mientras nuestra mente divaga o prepara una respuesta brillante. Escuchar, en su forma más pura, es un acto de entrega y de presencia total. Es poner el foco completo en el otro, sin agendas ocultas, sin juicios inmediatos y sin la urgencia de llenar los silencios con nuestras propias palabras. El ruido interior, el primer obstáculo. Para escuchar de verdad, el primer reto no es el ruido exterior, sino el ruido interno. Nuestra mente es un torrente constante de pensamientos, recordatorios, opiniones, críticas, asociaciones espontáneas. Mientras alguien nos habla, nuestra mente corre. ¿Qué le digo después? Eso me recuerda a lo que me pasó ayer, no estoy de acuerdo con eso. Esta voz interna es el primer muro que debemos derribar. Escuchar es, en esencia, un acto de quietud interna. Solo cuando silenciamos nuestro diálogo interior somos capaces de recibir realmente al otro. No desde nuestras interpretaciones o juicios, sino desde una curiosidad genuina, desde el deseo sincero de entender su mundo y no solo compararlo con el nuestro. Presencia, escuchar con todo el cuerpo. Escuchar no es solo un proceso auditivo. Implica una presencia total, el cuerpo, la mente, las emociones. La postura, el contacto visual, los microgestos, todo comunica si estamos realmente presentes o solo físicamente presentes. Una escucha plena se siente. El otro sabe cuando lo estamos mirando pero no viéndolo, cuando oímos las palabras pero no el mensaje. Esta presencia plena no es natural en un mundo donde las distracciones nos bombardean sin cesar. Para cultivarla, necesitamos entrenar nuestra atención, fortalecer nuestra capacidad de permanecer aquí y ahora. Guardar el teléfono, respirar profundo y observar no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Escuchar como regalo emocional. En el fondo, ser escuchado es una de las experiencias emocionales más profundas que un ser humano puede vivir. Sentir que alguien realmente está interesado en entender lo que sentimos, sin juzgar ni interrumpir, es una forma poderosa de validación. Nos dice, lo que sientes importa. Tú importas. Cuando ofrecemos una escucha verdadera, creamos un espacio seguro donde el otro puede bajar la guardia, explorar sus propias emociones y encontrar claridad en sus pensamientos. En ese espacio, la comunicación se transforma, deja de ser una lucha por el turno de palabra y se convierte en un diálogo real, en una danza donde uno habla y el otro sostiene el espacio. El impacto en las relaciones personales. En la mayoría de los conflictos personales, la raíz no es la diferencia de opiniones, sino la sensación de no haber sido escuchados. Cuando alguien siente que su voz fue ignorada, que sus emociones fueron minimizadas o que sus palabras cayeron en un vacío, la conexión se quiebra. Al contrario, cuando practicamos la escucha activa y empática, incluso en momentos de tensión, desactivamos buena parte de la hostilidad. No significa que estemos de acuerdo, pero al mostrar que estamos dispuestos a entender antes de juzgar, creamos un puente donde parecía haber un abismo. Las relaciones más fuertes, ya sean de pareja, de amistad o familiares, no son las que están libres de conflictos, sino las que han aprendido a escuchar durante esos conflictos. Una discusión puede ser el final de una relación o el principio de una comprensión más profunda, la diferencia suele estar en la calidad de la escucha. La escucha en el liderazgo y la influencia.
En el ámbito profesional, la escucha es una de las habilidades más subestimadas. Los líderes que saben escuchar no solo entienden mejor a sus equipos, sino que generan un clima de confianza y colaboración. Cuando los colaboradores sienten que sus opiniones son valoradas, se comprometen más, participan con mayor apertura y confían en el liderazgo. El líder que escucha no necesita imponer su autoridad, su influencia fluye de forma natural porque sus decisiones reflejan las verdaderas necesidades de su equipo. Escuchar bien es la base de la empatía organizacional, por lo tanto, de una cultura laboral saludable. Técnicas para desarrollar la escucha consciente. Desarrollar una escucha profunda no ocurre por accidente, requiere práctica y atención constante. Algunas técnicas clave incluyen: respiración consciente. Antes de iniciar una conversación importante, toma unos segundos para respirar y centrarte. Esto te ayuda a entrar en un estado de receptividad. Eliminación de distracciones. Apaga notificaciones, guarda el teléfono y elige entornos sin demasiados estímulos. Escucha reflejo. Después de escuchar, repite o resume lo que el otro dijo con tus propias palabras. Esto demuestra comprensión y permite aclarar malentendidos. Pausa antes de responder. En lugar de saltar automáticamente a dar tu opinión, permite que haya un breve silencio tras cada intervención. Esta pausa refleja respeto y permite que tus respuestas sean más reflexivas. Observar más allá de las palabras. Presta atención a los cambios en el tono de voz, la respiración, los gestos involuntarios. Muchas veces, lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se insinúa entre líneas. Cultivar la curiosidad. En lugar de suponer que ya sabes lo que el otro va a decir, acércate a cada conversación con la mente abierta. Haz preguntas, indaga, muestra interés real por entender su perspectiva. La paradoja de escuchar para ser escuchado. Curiosamente, las personas que mejor escuchan suelen ser las más escuchadas. ¿Por qué? Porque quienes nos escuchan con atención despiertan en nosotros el deseo natural de devolver ese mismo nivel de atención y respeto. Al convertirnos en mejores oyentes, creamos un entorno donde, por primera vez, nuestras propias palabras encuentran un verdadero eco. Escuchar no es ceder poder, es ejercerlo desde la empatía y la comprensión. En un mundo que grita para ser oído, el verdadero poder pertenece a quienes saben escuchar. Reflexión final: el arte olvidado. Aprender a escuchar es redescubrir un arte olvidado, una habilidad que nuestras sociedades apresuradas y centradas en el ego han dejado de lado. Pero es también una forma de resistencia, de humanidad profunda en tiempos de desconexión. Escuchar es volver a mirar al otro como un universo por descubrir, y no como un obstáculo que superar. El viaje hacia una comunicación más auténtica comienza con un acto simple y revolucionario: callar para escuchar. En ese silencio atento, nace la verdadera comprensión. Capítulo 2. El poder del silencio. En una cultura obsesionada con el ruido, el silencio ha sido injustamente relegado a un símbolo de vacío, de incomodidad o incluso de debilidad. La realidad es completamente distinta. El silencio no es la ausencia de comunicación, es el espacio donde la comunicación más auténtica puede florecer. Quienes aprenden a valorar y dominar el silencio descubren que, lejos de ser un enemigo, es un aliado poderoso, capaz de transformar diálogos superficiales en encuentros significativos. Silencio, una pausa llena de significado. Nos hemos acostumbrado a llenar cada momento con palabras. Si en una conversación surge un pequeño espacio de silencio, sentimos la urgencia de ocuparlo, como si el silencio fuera una falla en la conexión, un signo de incomodidad. Sin embargo, el silencio es parte natural de toda comunicación profunda. Es el espacio donde lo dicho puede asentarse, donde el significado encuentra tiempo para expandirse y donde las emociones tienen permiso para surgir. Un silencio bien colocado no es un vacío, es un puente invisible entre lo que se dice y lo que aún está por decirse. En ese pequeño intervalo de quietud, se abre la posibilidad de entender, procesar y responder con mayor claridad y conciencia. El silencio como reflejo de seguridad interior. Contrario a la creencia popular, guardar silencio no es signo de timidez o inseguridad. De hecho, el silencio intencional suele ser muestra de seguridad. Quien es capaz de callar sin sentirse incómodo o ansioso, proyecta una calma y un control emocional que genera respeto.
No es el ruido el que impone autoridad, sino la presencia serena de quien no necesita hablar para sentirse presente. En una negociación, por ejemplo, el silencio después de una oferta puede ejercer más presión que cualquier argumento adicional. En una conversación tensa, el silencio puede desactivar emociones y abrir espacio a la reflexión. En un diálogo personal, un silencio respetuoso permite al otro sentirse escuchado sin interrupciones, creando un clima de confianza. El silencio como acto de respeto. Hablar sin cesar no solo agota al interlocutor, sino que en ocasiones transmite un mensaje implícito: lo que yo tengo que decir es más importante que lo que tú puedas aportar. En cambio, el silencio consciente es un acto de respeto profundo. Al callar, le decimos al otro: estoy aquí para escucharte, no para imponerte mis ideas. En un mundo donde todos luchan por ser el centro de atención, ese gesto de humildad destaca y fortalece los vínculos. Silencio y pensamiento, la mente necesita espacio. Las ideas más profundas y las reflexiones más valiosas no suelen nacer en medio del ruido constante, sino en los momentos de pausa y recogimiento. El silencio es el entorno natural del pensamiento creativo y estratégico. Sin tiempo para procesar, nuestra mente solo reacciona, pero en el silencio puede reflexionar, evaluar y crear. Cuando permitimos que haya pausas en una conversación, le damos a nuestro interlocutor el regalo del pensamiento. En vez de forzarlo a reaccionar, lo invitamos a reflexionar. Esa pequeña diferencia cambia la naturaleza completa de un diálogo, transformándolo en un espacio de exploración genuina. Silencio y emociones, el espacio para sentir. En situaciones cargadas emocionalmente, el silencio tiene un poder terapéutico. Cuando alguien comparte un momento de vulnerabilidad, no necesita consejos inmediatos ni soluciones apresuradas, necesita un espacio seguro para sentirse, para procesar sus emociones y para ser validado. Un silencio empático, lleno de presencia, ofrece exactamente eso. Cuando nos atrevemos a sostener el silencio, sin llenar el espacio con palabras de consuelo apresurado, permitimos que las emociones existan y se expresen sin miedo. Es un acto de valentía, resistir el impulso de arreglar la situación y, en cambio, sostener el espacio para que el otro explore su propio proceso. Silencio y conflictos, desactivar la escalada. En discusiones y conflictos, el silencio estratégico puede ser la herramienta más efectiva para evitar la escalada. Cuando una conversación se calienta, cada palabra pronunciada con enojo alimenta el fuego. Un silencio bien colocado, en cambio, corta el ciclo de reactividad. No se trata de guardar silencio como forma de evasión, sino como un respiro consciente que permite reflexionar antes de responder. Esa pausa puede marcar la diferencia entre reaccionar con ira o responder con claridad. En lugar de un ataque impulsivo, el silencio abre espacio a la escucha y al entendimiento. Silencio y liderazgo, el lenguaje del respeto. Los líderes más influyentes no son aquellos que dominan cada conversación, sino quienes saben cuándo hablar y cuándo callar. El silencio bien gestionado es una herramienta poderosa de liderazgo. Al guardar silencio, el líder demuestra que no necesita ser el centro de la conversación, que confía en las capacidades de su equipo y que está dispuesto a escuchar. Un líder que no teme al silencio proyecta confianza y seguridad, y crea un ambiente donde las personas sienten que sus ideas son valoradas. En reuniones, el silencio del líder después de una propuesta invita a la reflexión y fomenta la participación. En decisiones complejas, la pausa antes de hablar comunica que la decisión no es apresurada, sino meditada. El silencio como espejo interno. Más allá de las conversaciones con otros, el silencio es esencial en nuestra relación con nosotros mismos. En un mundo de ruido constante, notificaciones, redes sociales, mensajes instantáneos, el silencio es un acto de resistencia y un retorno a nuestra propia voz. En esos momentos de quietud interna, podemos observar nuestras emociones sin distracción, reconocer pensamientos recurrentes y descubrir deseos ocultos. Sin silencio, vivimos desconectados de nosotros mismos, reaccionando al mundo externo sin entender qué queremos realmente. El silencio es el espacio donde nacen la claridad y la autenticidad. Prácticas para cultivar el silencio. Integrar el silencio en nuestras vidas y conversaciones requiere práctica y conciencia. Algunas formas de empezar incluyen: pausas intencionales.
Antes de responder, respira y cuenta hasta 3. Permite que el silencio te ayude a organizar tu respuesta. Espacios de reflexión diaria. Dedica unos minutos cada día a estar en completo silencio, sin estímulos externos. Observa qué surge en ese espacio. Silencio activo en conversaciones. Cuando alguien te hable, no interrumpas. Permite que haya pausas naturales. Resiste el impulso de llenar cada espacio. Caminatas en silencio. Camina sin música, sin podcast, solo en compañía de tus pensamientos. Deja que el silencio te revele cosas que normalmente pasan desapercibidas. Practicar el arte de escuchar sin intervenir. En diálogos emocionales, aprende a sostener el espacio sin intentar arreglar o apresurar la conclusión. A veces, lo que más necesita la otra persona es ser escuchada en silencio. Silencio, más que una ausencia, una presencia profunda. El silencio es mucho más que la ausencia de ruido, es una presencia activa que sostiene el diálogo, amplifica la comprensión y nos conecta con lo esencial. Hablar menos y permitir más silencio es una forma de devolverle valor a cada palabra, de honrar el espacio compartido con el otro y de reencontrarnos con nuestra propia voz interior. Capítulo 3. Habla menos, comprende más. Vivimos en una era de exceso verbal. La mayoría de las personas cree que hablar mucho es sinónimo de ser escuchado, de ser entendido y de ser influyente. En realidad, sucede todo lo contrario. Cuanto más hablamos, más se diluye el mensaje, más ruido generamos y menos espacio dejamos para la verdadera comprensión. La clave para mejorar nuestra comunicación y fortalecer nuestras relaciones no está en decir más, sino en decir menos y escuchar mejor. La trampa de hablar sin medida. Desde pequeños se nos enseña a expresarnos, a defender nuestras ideas, a no quedarnos callados. Estas habilidades son valiosas, pero rara vez se nos enseña el valor de la pausa, el poder de la síntesis o la riqueza de una respuesta breve y reflexiva. Confundimos el volumen de palabras con la calidad de la comunicación. Hablar sin filtro es fácil. Llenamos el espacio con opiniones improvisadas, ideas desordenadas o experiencias personales que muchas veces no aportan al diálogo. Hablar menos, en cambio, es un arte. Implica pensar antes de hablar, filtrar lo innecesario y seleccionar cuidadosamente cada palabra para que sea precisa, útil y significativa. La economía verbal, cada palabra cuenta. Las mejores conversaciones no son las más largas, sino las más claras. Las personas que han desarrollado el arte de hablar menos suelen ser percibidas como más sabias, más respetadas, paradójicamente, más escuchadas. Cada palabra tiene peso porque no hay exceso. Hablar menos obliga a elegir, a jerarquizar ideas y a pulir el mensaje. Esta economía verbal es un signo de respeto hacia el interlocutor, que no tiene que bucear entre montañas de palabras para encontrar lo relevante. Piensa en los mejores discursos de la historia. Pocas palabras, gran impacto. Lo mismo sucede en conversaciones personales y profesionales. Cuando hablas menos, cada palabra adquiere valor. Hablar menos no es callar. Es fundamental entender que hablar menos no significa reprimir la voz o evitar participar. No es sinónimo de timidez ni de sumisión. Es una práctica consciente de elegir cuidadosamente qué decir y cuándo decirlo. Es tener claro que no necesitamos hablar para llenar vacíos o para probar nuestra valía. La verdadera autoridad se construye con palabras bien elegidas y silencios oportunos. Hablar menos es respetar el espacio compartido. Es escuchar activamente antes de añadir nuestro punto de vista. Es dejar que el otro termine de expresar su pensamiento sin interrumpir. Es resistir la urgencia de opinar sobre todo y aprender a distinguir cuando nuestra voz realmente aporta valor. Escucha antes de hablar, la clave de la comprensión. Uno de los mayores obstáculos para comprender a los demás es que la mayoría de nosotros escucha con el objetivo de responder, no de entender. Mientras alguien habla, estamos preparando nuestra réplica, nuestra anécdota o nuestra opinión. No estamos realmente escuchando, estamos esperando nuestro turno. Cuando hablamos menos y escuchamos más, algo profundo sucede. Dejamos de interpretar desde nuestro filtro personal y empezamos a comprender desde el mundo del otro. Dejamos de adivinar y asumimos una postura de curiosidad genuina. En vez de proyectar nuestras ideas, recibimos las suyas. La comprensión verdadera nace en ese espacio,
Cuando suspendemos el juicio, dejamos de pensar en nuestra respuesta y simplemente absorbemos lo que el otro tiene para decir. Cuando hacemos esto, no solo entendemos mejor, sino que el otro se siente realmente visto, reconocido y valorado. Menos palabras, más presencia. Hablar menos también nos permite estar más presentes. Al no preocuparnos tanto por lo que diremos después, liberamos energía mental para estar completamente atentos a lo que sucede en el momento. Nuestra atención se enfoca en el lenguaje corporal, en las emociones implícitas, en los matices de la voz. Esta presencia total es un regalo raro en tiempos de distracción constante. Cuando alguien siente que le estamos prestando atención plena, sin interrupciones ni apuros, se genera un clima de confianza y apertura. Esa es la base de cualquier conexión profunda. Hablar menos para hablar mejor. Cuando reducimos el exceso verbal, nuestras palabras mejoran. Ganamos tiempo para pensar antes de responder. Refinamos nuestras ideas antes de pronunciarlas. Nuestras respuestas se vuelven más claras, más asertivas y más fáciles de entender. No divagamos, no repetimos, no confundimos al interlocutor con 1000 explicaciones innecesarias. Este tipo de comunicación tiene un impacto profundo. En reuniones de trabajo, la persona que habla poco, pero dice lo esencial, suele ganarse el respeto del grupo. En discusiones personales, quien se toma un segundo antes de responder evita muchas veces malentendidos y conflictos. En presentaciones o discursos públicos, el orador que no abusa de las palabras capta mejor la atención de su audiencia. El peligro de hablar por hablar. Hablar sin filtro tiene consecuencias. En primer lugar, reduce el valor de nuestras palabras. Cuando hablamos todo el tiempo, las personas dejan de escucharnos con atención. En segundo lugar, incrementa el riesgo de malentendidos y conflictos. Cuantas más palabras usamos, más oportunidades hay de ser malinterpretados. Además, el exceso verbal muchas veces es síntoma de incomodidad interna. Llenamos el silencio porque nos sentimos inseguros o porque queremos controlar la conversación. Sin darnos cuenta, al hablar tanto, en realidad dejamos poco espacio para que el otro participe, lo que deteriora el equilibrio de cualquier diálogo. La confianza detrás de hablar menos. Hablar menos requiere seguridad. Quien confía en su valor no necesita explicar o justificar cada pensamiento. No necesita opinar sobre todo ni tener siempre la última palabra. Esa seguridad es palpable. La persona que habla menos y escucha más proyecta tranquilidad, confianza y autoridad. En cambio, el exceso de palabras suele transmitir lo contrario: ansiedad, inseguridad y la necesidad de ser validado. Cuando aprendemos a confiar en que no siempre necesitamos hablar para ser escuchados, ganamos un nuevo tipo de presencia, el respeto que surge del equilibrio entre silencio y palabra. Estrategias para hablar menos y comprender más. Desarrollar esta habilidad requiere práctica consciente. Algunas estrategias incluyen: respirar antes de hablar. Antes de responder, haz una pausa y pregúntate: ¿es necesario decir esto? ¿Aporta valor? Observa el flujo de la conversación. Aprende a identificar cuándo es tu turno de hablar y cuándo es mejor dejar espacio al otro. Haz preguntas abiertas. En vez de llenar el espacio con opiniones, invita al otro a profundizar con preguntas como: ¿qué piensas tú sobre esto? O ¿cómo te hizo sentir esa situación? Resiste el impulso de interrumpir. Incluso si sientes que tienes algo importante que decir, espera a que la otra persona termine. Prefiere la claridad a la extensión. En vez de explicar una idea en 5 minutos, intenta resumirla en 1 o 2 frases claras. La paradoja de hablar menos y ser más escuchado. Curiosamente, las personas que hablan menos suelen ser más escuchadas. ¿Por qué? Porque cuando deciden hablar, lo hacen con intención, con propósito y con un mensaje claro. No gastan palabras, las cuidan. Y ese cuidado se nota y se valora. Hablar menos es un acto de respeto hacia el otro, hacia nosotros mismos y hacia la comunicación misma. En vez de competir por el turno de palabra, construimos conversaciones donde el entendimiento mutuo es el objetivo central. Capítulo 4. Comunicación no verbal. Escuchar más allá de las palabras. La comunicación humana es un fenómeno complejo y multidimensional. Aunque solemos pensar que nuestras palabras son el vehículo principal de nuestras ideas y emociones,
La realidad es que gran parte de lo que comunicamos ocurre sin necesidad de emitir ni una sola sílaba. El cuerpo, el rostro, el tono y la postura hablan tanto, o más, que nuestras palabras. Aprender a escuchar esos mensajes silenciosos es una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar. El mito de las palabras como protagonistas. Nuestra cultura verbalizada nos ha hecho creer que lo más importante es encontrar las palabras adecuadas. Nos obsesionamos con cómo decirlo, pero rara vez prestamos atención a cómo lo mostramos. Sin embargo, los estudios en comunicación no verbal han demostrado que entre el 60% y el 80% de la información en una conversación se transmite de manera no verbal. Esto significa que escuchar implica mucho más que oír palabras, implica leer lo que el cuerpo está diciendo. Las personas pueden mentir con palabras, pero el cuerpo es mucho más honesto. Los microgestos, los cambios en el tono de voz, las pausas repentinas, las miradas esquivas o los movimientos inconscientes revelan información que las palabras no cubren. Un buen oyente no solo escucha lo que se dice, sino que observa lo que ocurre debajo de la superficie verbal. El lenguaje del cuerpo, un libro abierto. El cuerpo es un libro en movimiento. Cada postura, cada movimiento de manos, cada ajuste de la postura cuenta una historia. Cruzar los brazos puede indicar defensividad o incomodidad. Inclinarse hacia adelante puede reflejar interés o apertura. Retroceder sutilmente puede ser un signo de rechazo o incomodidad. Estas señales son invisibles para quien solo escucha palabras, pero son clarísimas para quien escucha con los ojos. Aprender a leer el lenguaje corporal no significa volverse un detective social, sino ampliar nuestra percepción. Es entrenar la atención para captar cómo se alinea, o desalinean, las palabras con los gestos. Cuando alguien dice «estoy bien» mientras evita el contacto visual, aprieta los labios o juega nerviosamente con sus manos, es evidente que hay una tensión emocional que las palabras ocultan. Ejercicio de observación. Un ejercicio útil para desarrollar esta habilidad es observar conversaciones en silencio. Apaga el sonido de un programa o vídeo y trata de adivinar la naturaleza de la conversación solo viendo el lenguaje corporal de los participantes. ¿Hay tensión? ¿Hay interés? ¿Hay incomodidad? Con práctica, esta observación consciente se convertirá en parte natural de tu forma de escuchar. El rostro, el espejo emocional. El rostro es probablemente el área más expresiva de la comunicación no verbal. Cada pequeña contracción muscular, cada microgesto, cada sonrisa falsa o mirada perdida cuenta una historia. El rostro revela emociones antes de que las palabras las verbalicen, a veces incluso antes de que la persona sea consciente de ellas. Las microexpresiones, pequeños movimientos faciales involuntarios que duran fracciones de segundo, son destellos de emociones puras. Pueden mostrar sorpresa, desprecio, miedo o alegría, incluso cuando las palabras dicen lo contrario. Quien sabe leer estas señales tiene acceso a un nivel de información invaluable. El tono de voz, cuando las palabras son iguales, pero el mensaje cambia. Dos personas pueden decir no pasa nada con las mismas palabras, pero el mensaje será completamente diferente según el tono de voz. El tono es el portador de la emoción subyacente. Puede ser cálido, sarcástico, resignado, molesto o indiferente. El tono añade una capa emocional que transforma el significado literal. Escuchar el tono es igual de importante que escuchar las palabras. En vez de aferrarse al significado literal, un buen oyente escucha la carga emocional escondida en la cadencia, la velocidad, el volumen y las pausas. Ejemplo práctico. Cuando alguien dice «haz lo que quieras» en un tono calmado, es una cosa. Pero si lo dice con un tono tenso, rápido y entre dientes, el mensaje es completamente diferente. Escuchar de verdad significa captar esa diferencia. El silencio corporal, lo que el cuerpo calla. El silencio no es solo la ausencia de palabras, también es un fenómeno corporal. Cuando una persona se queda en silencio, su cuerpo sigue comunicando. Un silencio tenso se siente en los hombros encogidos y la respiración contenida. Un silencio reflexivo se nota en la mirada perdida y la postura relajada. Aprender a interpretar el silencio corporal es una extensión natural de la escucha profunda. No se trata solo de llenar esos silencios con palabras,
sino de escuchar lo que el cuerpo está diciendo en ausencia de voz. Sincronía, cuando las palabras y el cuerpo hablan el mismo idioma. La comunicación más clara y auténtica ocurre cuando palabras y cuerpo están alineados. Si alguien dice "me encanta este trabajo" con una postura abierta, sonrisa genuina y tono entusiasta, el mensaje es creíble. Pero si lo dice encorvado, con mirada baja y tono apagado, la incongruencia es evidente. Las personas intuitivamente captan esta sincronía, o falta de ella. Cuando sentimos que algo no cuadra en alguien, lo que ocurre es que sus palabras y su lenguaje corporal están enviando mensajes contradictorios. Un oyente consciente percibe esas contradicciones y ajusta su percepción en consecuencia. Adaptación cultural. La comunicación no verbal no es universal. Es importante recordar que el lenguaje corporal es culturalmente matizado. Lo que en una cultura es señal de respeto, en otra puede interpretarse como desinterés. Por ejemplo, en algunas culturas asiáticas, el contacto visual prolongado puede ser visto como agresivo, mientras que en culturas occidentales suele interpretarse como signo de sinceridad. Escuchar más allá de las palabras requiere también una dosis de inteligencia cultural. Un buen oyente ajusta su percepción no solo al individuo, sino al contexto cultural en el que se desarrolla la interacción. Estrategias para mejorar la escucha no verbal. Desarrollar esta habilidad requiere práctica intencional. Algunas estrategias clave son: observa antes de hablar. Antes de entrar en una conversación, dedica unos segundos a observar el lenguaje corporal de la otra persona. Escucha con los ojos, no te limites a oír palabras, observa posturas, gestos, miradas, cambios de respiración. Busca coherencia, evalúa si el lenguaje corporal, el tono y las palabras están alineados. Haz preguntas sobre lo no verbal. Si notas una señal contradictoria, pregúntalo suavemente: veo que te pusiste tenso al mencionar eso. ¿Quieres hablar más al respecto? Practica la autoobservación. Sé consciente de lo que tu propio cuerpo comunica durante tus conversaciones. Conclusión: escuchar el lenguaje invisible. Escuchar más allá de las palabras es un arte. Nos permite comprender mejor a los demás, captar emociones ocultas y responder con mayor empatía. En un mundo donde las palabras pueden ser manipuladas, el cuerpo y el tono siempre dicen la verdad. Quienes desarrollan esta habilidad descubren un nivel completamente nuevo de conexión humana. Escuchan lo que no se dice. Captan lo que se esconde detrás de cada pausa, cada sonrisa forzada y cada mirada esquiva. La verdadera escucha es total, abarca oídos, ojos, mente y corazón. En un mundo cada vez más desconectado, aprender a escuchar el lenguaje silencioso de los cuerpos es un acto radical de empatía y comprensión. Es, en esencia, el regreso al verdadero arte de escuchar. Capítulo 5. Hacer las preguntas correctas, el arte de abrir puertas a la comprensión. La verdadera escucha no es un acto pasivo. No basta con callar y asentir mientras alguien habla. Escuchar de verdad implica activar la curiosidad, abrir espacio a la reflexión, sobre todo, saber hacer las preguntas correctas. Hacer preguntas bien formuladas no solo enriquece la conversación, sino que muestra al interlocutor que estás interesado en comprenderlo a profundidad, más allá de lo superficial. Las mejores preguntas no buscan confirmar lo que ya sabes, buscan explorar lo desconocido. Son invitaciones a la introspección, herramientas para descubrir lo que ni siquiera el propio hablante había verbalizado antes. Aprender a formular preguntas poderosas transforma no solo tus conversaciones, sino también tus relaciones, tu liderazgo y tu propio crecimiento personal. El error de preguntar para confirmar. Muchas veces, cuando hacemos preguntas, no lo hacemos para entender al otro, sino para confirmar nuestras propias ideas. Hacemos preguntas cerradas, que buscan una respuesta rápida y que dejan poco espacio para la exploración. Por ejemplo, preguntar: ¿estás molesto? Solo ofrece dos opciones, sí o no. Es una pregunta que corta el flujo de la conversación y dirige la atención hacia un punto específico que tú, como oyente, ya has supuesto. En cambio, preguntar: ¿cómo te sentiste con lo que pasó?, abre un espacio más amplio. Le permite a la persona explorar y expresar lo que realmente siente, sin limitarse a tus interpretaciones. Escuchar bien implica abandonar la necesidad de tener razón y reemplazarla por la curiosidad genuina.
Las preguntas correctas no confirman, descubren. Preguntas abiertas, la llave a la comprensión profunda. Las preguntas abiertas son las que invitan al otro a elaborar, a extender su pensamiento, a llevar la conversación a lugares que no habías anticipado. No son interrogatorios, son puentes. Algunas preguntas abiertas efectivas incluyen: ¿cómo fue para ti esa experiencia? ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? ¿Cómo te ha afectado eso? ¿Qué te gustaría que ocurriera? Este tipo de preguntas generan diálogos más ricos, donde las emociones, las ideas y las experiencias personales pueden salir a la luz. Una buena pregunta abre puertas que de otra forma permanecerían cerradas. Preguntar desde la curiosidad, no desde el juicio. La intención detrás de la pregunta es tan importante como la pregunta misma. Cuando preguntamos desde la curiosidad genuina, el otro lo siente. Hay apertura, hay espacio, hay confianza. En cambio, cuando preguntamos desde el juicio, la otra persona se pone a la defensiva, incluso si las palabras son amables. La diferencia se siente en el tono y la actitud. No es lo mismo preguntar, ¿por qué hiciste eso?, que puede sonar acusatorio, que preguntar, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? El segundo ejemplo abre el espacio a la explicación, sin juzgar de antemano. Una regla clave para formular preguntas poderosas es partir del respeto y la aceptación de que el otro tiene una razón válida, aunque tú no la entiendas todavía. Las mejores preguntas no buscan atrapar al otro en una contradicción, buscan invitarlo a expandir su propio entendimiento. La importancia de la secuencia, construir el diálogo paso a paso. Las preguntas correctas no suelen surgir de inmediato. En muchas conversaciones profundas, las primeras respuestas son superficiales, en parte porque la otra persona todavía no confía o no ha ordenado sus pensamientos. Hacer preguntas adecuadas implica construir un puente de confianza progresiva. Comienza con preguntas más generales, como: ¿cómo te sientes últimamente? ¿Qué ha sido lo más desafiante para ti? A medida que la persona se abre, puedes avanzar a preguntas más reflexivas. ¿Qué has aprendido de esa experiencia? ¿Qué es lo que más valoras de ti mismo en situaciones como esa? La clave está en crear un flujo natural, donde cada pregunta nace de lo que el otro acaba de compartir. No es un cuestionario prefabricado, es una exploración conjunta. Preguntas para clarificar, desmontar malentendidos. Una de las funciones más poderosas de las preguntas es evitar malentendidos. En vez de interpretar o asumir lo que el otro quiso decir, pregúntalo directamente. Por ejemplo, cuando dijiste que estabas cansado, ¿te referías físicamente o emocionalmente? ¿Puedes ayudarme a entender qué significa para ti esa palabra? Estas preguntas no solo aclaran el mensaje, sino que también demuestran respeto. En vez de imponer tu interpretación, abres espacio para que el otro defina sus propios términos. La verdadera comprensión comienza cuando dejamos de adivinar. El poder de las preguntas reflexivas, invitar a mirar hacia adentro. Algunas preguntas no buscan información inmediata, sino invitar al otro a reflexionar sobre sí mismo. Son preguntas que no siempre tienen respuestas rápidas, pero que plantan semillas de introspección. Algunas de estas preguntas incluyen: ¿qué te gustaría que los demás entendieran mejor sobre ti? ¿Cómo te gustaría manejar situaciones como esta en el futuro? ¿Qué crees que podrías hacer diferente? Este tipo de preguntas tienen un impacto profundo porque le devuelven al otro el poder de su propio proceso. No le damos respuestas, le damos preguntas que lo invitan a descubrirlas por sí mismo. El arte de preguntar en conflictos, desactivar el ataque. En medio de un conflicto, preguntar bien puede ser el factor que decide si la discusión escala o se convierte en un espacio de comprensión mutua. En vez de responder con argumentos o defensas, una buena pregunta puede desarmar la tensión y redirigir la conversación hacia la solución. Algunas preguntas útiles en conflictos son: ¿qué es lo que más te preocupa de esta situación? ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué necesitarías de mí para sentirte más tranquilo? En vez de debatir quién tiene razón, estas preguntas trasladan el foco hacia las necesidades y las soluciones. Escuchar es preguntar lo que el otro realmente necesita decir. Preguntas en liderazgo, construir equipos más sabios.
Un líder que solo da respuestas crea seguidores. Un líder que hace preguntas inteligentes crea pensadores críticos. En el ámbito profesional, las preguntas correctas fomentan la creatividad, la autonomía y la responsabilidad compartida. En vez de preguntar, ¿por qué no cumpliste con el plazo?, un líder puede preguntar, ¿qué obstáculos encontraste y cómo podemos resolverlos juntos? El foco pasa de la culpa a la solución. Algunas preguntas poderosas en liderazgo son: ¿qué ideas no hemos considerado aún? ¿Cómo podríamos mejorar esto la próxima vez? ¿Qué aprendimos de este error? El arte de preguntar bien transforma la cultura de un equipo, fomenta la apertura, la innovación y el aprendizaje continuo. Conclusión: escuchar preguntando. Escuchar bien no es quedarse callado y esperar. Es saber abrir puertas con preguntas que revelan, clarifican y profundizan. Las palabras del otro son solo la superficie, las preguntas correctas son el buceo hacia el fondo. En un mundo donde todos quieren tener la respuesta, los grandes comunicadores se destacan por hacer las preguntas correctas. Preguntas que no encierran, sino que liberan. Preguntas que no juzgan, sino que iluminan. Preguntas que no confirman, sino que exploran. Aprender este arte es aprender a escuchar el alma de las personas. Capítulo 6. El silencio en el liderazgo, la influencia de quien sabe callar. La imagen clásica de un líder suele asociarse con alguien que habla con elocuencia, que pronuncia discursos inspiradores, que siempre tiene la última palabra y que es capaz de convencer con argumentos sólidos. Sin embargo, la realidad es que los líderes más influyentes y respetados suelen ser aquellos que han aprendido a escuchar más y hablar menos. Su poder no nace de dominar la conversación, sino de saber cuándo callar, cómo escuchar y cómo utilizar el silencio como un instrumento estratégico de liderazgo. El silencio, bien utilizado, es una forma de liderazgo invisible, pero profundamente efectiva. Quien sabe cuándo guardar silencio y cómo sostenerlo, comunica confianza, respeto y sabiduría. La falsa creencia de que el líder debe llenar el espacio. En muchas culturas laborales, se espera que el líder sea quien más habla, quien da instrucciones, resuelve dudas y marca la dirección con palabras claras y firmes. Sin embargo, esta creencia ignora una verdad fundamental: la autoridad y el respeto no provienen del volumen de palabras, sino de la calidad de la escucha y la precisión de la intervención. Los líderes más respetados son aquellos que no sienten la necesidad de llenar cada silencio con su voz. Saben que el valor de sus palabras aumenta cuando las pronuncian desde la reflexión, no desde la impulsividad. Hablan cuando es necesario y, el resto del tiempo, crean espacios para que las voces de los demás florezcan. Silencio y presencia, el líder que escucha. El silencio de un líder presente no es vacío, es un espacio lleno de atención y receptividad. Cuando un líder guarda silencio mientras su equipo habla, envía un mensaje claro: estoy aquí para entender, no solo para responder. Esta forma de presencia, atenta, sin interrupciones y sin prisas, genera confianza y apertura. Los colaboradores sienten que sus opiniones son valoradas, que sus ideas importan y que hay espacio para la diversidad de pensamiento. No hay miedo a hablar porque el líder no compite por dominar la conversación. El silencio presente convierte al líder en un espejo donde el equipo puede reflejar sus ideas, miedos y propuestas, sin sentir que su voz se perderá en el eco de una autoridad monológica. El silencio como pausa estratégica. En el liderazgo, el silencio es una herramienta estratégica, no una omisión. Un buen líder sabe cuándo es necesario un silencio para permitir que las ideas maduren, para que las emociones se calmen o para que las soluciones surjan de manera orgánica. En reuniones de equipo, por ejemplo, después de plantear un desafío o una pregunta clave, un líder experimentado guarda silencio. Ese silencio invita a la reflexión y abre espacio para que los demás piensen antes de hablar. Cuando el líder no corre a llenar el vacío, demuestra confianza en la inteligencia colectiva. El silencio también es una herramienta valiosa en negociaciones y conversaciones difíciles. Después de hacer una propuesta o expresar un punto importante, un silencio deliberado permite al otro procesar lo escuchado sin presión. En lugar de intentar convencer con más palabras, el líder deja que el peso de la idea repose en el espacio compartido. Silencio y escucha activa en el liderazgo. El silencio y la escucha activa son aliados inseparables.
El líder que sabe guardar silencio crea las condiciones necesarias para escuchar de verdad. No escucha solo para responder o defenderse, sino para comprender las verdaderas preocupaciones, motivaciones y necesidades de su equipo. Cuando un colaborador se siente escuchado por su líder, su nivel de compromiso y confianza aumenta de manera significativa. El simple hecho de ser escuchado sin interrupciones, sin juicios y sin prisas es un acto de respeto y validación que transforma la relación jerárquica en una relación de colaboración genuina. Escuchar con silencio no es solo un acto pasivo, es una forma de liderazgo activo, donde el líder guía la conversación sin necesidad de controlarla. El silencio como reflejo de confianza. El líder que confía en su equipo no necesita intervenir constantemente. No necesita repetir instrucciones, corregir cada detalle o supervisar cada conversación. Su silencio es un voto de confianza. Este tipo de silencio genera autonomía. Los colaboradores sienten que tienen el espacio para tomar decisiones, para proponer ideas y para resolver problemas sin miedo a ser interrumpidos o minimizados. El silencio del líder les dice, confío en ustedes. Su voz es importante. La confianza silenciosa es mucho más poderosa que el control verbal. Cultiva un sentido de pertenencia y empoderamiento, donde las personas asumen mayor responsabilidad por sus acciones y resultados. Silencio y autoridad, el poder de la pausa. En la comunicación verbal, las pausas son tan importantes como las palabras. Los líderes que dominan el arte de la pausa capturan la atención de su audiencia. Una pausa antes de una declaración importante genera expectativa. Una pausa después de una pregunta difícil obliga a la reflexión. Una pausa en medio de un conflicto evita que las emociones se desborden. El silencio es una señal de control interno. Un líder que puede quedarse en silencio sin apresurarse a llenar el espacio proyecta seguridad, claridad y dominio emocional. No necesita justificar cada decisión ni defender cada punto de vista. Confía en el poder de sus palabras y en la capacidad de los demás para procesarlas. Silencio y emociones, regular antes de reaccionar. Los líderes también son humanos. Sienten frustración, enojo, impaciencia. Sin embargo, los mejores líderes han aprendido a utilizar el silencio como un regulador emocional. En lugar de reaccionar de inmediato ante una situación tensa, se conceden un momento de silencio interno para procesar la emoción antes de responder. Este breve espacio de autorregulación les permite responder desde la claridad, no desde el impulso. Un líder que sabe pausar antes de hablar genera respeto, porque muestra autocontrol y madurez emocional. El silencio en momentos críticos. Hay situaciones donde el silencio de un líder tiene un impacto profundo. Después de una mala noticia, el silencio permite procesar. En medio de un conflicto, el silencio corta la escalada. Antes de una decisión importante, el silencio invita a reflexionar. Al recibir críticas, el silencio evita reacciones defensivas. En todos estos casos, el silencio no es vacío ni evasión. Es un espacio consciente para que las emociones, ideas y soluciones emerjan sin presión. Silencio y cultura organizacional. Los líderes modelan la cultura organizacional. Cuando un líder valora el silencio, el espacio para la escucha y el respeto por las voces ajenas, esa actitud se replica en toda la organización. Las reuniones se vuelven menos caóticas, las discusiones son más productivas y las relaciones internas se fortalecen. Una organización que adopta el silencio como parte de su cultura comunicativa fomenta la reflexión, la creatividad y la resolución colaborativa de problemas. El silencio no es ausencia de voz, es presencia consciente. Capítulo 7. Escuchar para resolver conflictos, el camino hacia la comprensión mutua. El conflicto es una parte inevitable de la interacción humana. En las relaciones personales, en los entornos laborales, e incluso dentro de nosotros mismos, las diferencias de perspectivas, valores y emociones generan tensiones que pueden desembocar en desacuerdos. Sin embargo, los conflictos no son el verdadero problema, el problema es cómo los gestionamos. Y en la mayoría de los casos, el mayor obstáculo para resolverlos no es la falta de soluciones, sino la falta de escucha. Aprender a escuchar de verdad en medio de un conflicto es uno de los actos de madurez emocional más poderosos que podemos cultivar.
Escuchar con apertura, sin defendernos, sin atacar y sin apresurarnos a responder, transforma el conflicto de una batalla por la razón a un puente hacia la comprensión. El conflicto como choque de historias. Todo conflicto es, en esencia, un choque de percepciones y experiencias personales. Dos personas viven la misma situación, pero la interpretan desde sus propios filtros emocionales, sus miedos y sus expectativas. En vez de reconocer estas diferencias, solemos asumir que nuestra versión es la única válida. Aquí es donde surge el primer muro, la falta de escucha real. En una discusión, es común que ambas partes escuchen solo para detectar argumentos que refuercen su postura o para encontrar fallas en la versión del otro. Este tipo de escucha defensiva no es escucha en absoluto, es preparación para el contraataque. No es de extrañar que, desde esta postura, los conflictos escalen y las soluciones se vuelvan cada vez más lejanas. Escuchar para entender, no para responder. La clave para transformar un conflicto es cambiar el objetivo de la escucha. En lugar de escuchar para ganar la discusión, debemos escuchar para comprender la experiencia interna de la otra persona. Esto no significa que tengamos que estar de acuerdo con su versión, pero sí que tenemos que hacer el esfuerzo genuino de entender cómo lo ha vivido y qué emociones se activaron en su interior. Preguntas clave para orientar esta escucha son: ¿cómo te hizo sentir esto? ¿Qué significado tuvo para ti? ¿Qué te preocupó o dolió más? ¿Cómo te gustaría que esto se manejara diferente en el futuro? Estas preguntas desvían el foco de quien tiene razón y lo trasladan a lo que cada persona necesita y siente. El papel del silencio en los conflictos. El silencio es una herramienta subvalorada en medio de un conflicto. Muchas veces, las discusiones se vuelven una sucesión frenética de interrupciones, donde nadie escucha y todos buscan imponer su punto de vista. Aprender a guardar silencio tras cada intervención, aunque sea por unos segundos, permite que las palabras del otro resuenen, que las emociones se asienten y que las respuestas sean más reflexivas y menos reactivas. Este espacio silencioso es incómodo al principio, pero es necesario. Cuando alguien termina de hablar y encuentra silencio en lugar de interrupción, siente que sus palabras han sido escuchadas y consideradas. Ese simple gesto desactiva defensas y abre la puerta a la comprensión mutua. Validación: escuchar para reconocer la experiencia. Uno de los elementos más transformadores de la escucha en conflictos es la validación emocional. Validar no es lo mismo que estar de acuerdo. Validar significa reconocer que, aunque no compartas la percepción del otro, su experiencia es real y válida para él o ella. Frases como: entiendo que te hayas sentido así. Puedo ver cómo esto te afectó. Me doy cuenta de que esto fue importante para ti. Estas validaciones no ceden terreno ni comprometen tu propia postura, pero le dicen al otro: tus emociones importan y me interesa entenderlas. Este simple acto de validación emocional suele bajar las defensas y transformar la atmósfera de confrontación en un espacio más abierto para el diálogo. Escuchar las emociones ocultas detrás de las palabras. En la superficie, la mayoría de los conflictos parecen girar en torno a hechos o comportamientos concretos. ¿Quién hizo qué? ¿Quién dijo qué es justo o injusto? Pero debajo de esas capas racionales, casi siempre hay emociones no expresadas: miedo, frustración, inseguridad, vergüenza, necesidad de reconocimiento o temor al rechazo. La verdadera escucha en medio de un conflicto implica ir más allá de las palabras y sintonizar con esas emociones subyacentes. En lugar de solo escuchar los argumentos, presta atención al tono, al ritmo, a los silencios y a las expresiones corporales. Pregúntate: ¿qué emoción está impulsando estas palabras? Cuando logras identificar la emoción oculta, incluso si el otro no la verbaliza directamente, y la reconoces, generas un nivel de conexión profunda que desactiva la mayoría de los conflictos. Reformular y preguntar para aclarar. En medio de una discusión, es común que las palabras se malinterpreten y los mensajes se distorsionen por el filtro emocional de cada uno. Una técnica clave es la reformulación reflexiva, que consiste en devolver al otro, con tus propias palabras, lo que crees haber entendido. Si te entiendo bien, lo que más te preocupó fue que sentiste que no tomé en cuenta tu opinión, ¿es así? Esta técnica cumple dos funciones. Por un lado, permite que el otro corrija o aclare el mensaje,
y por otro, demuestra que realmente estás haciendo el esfuerzo de entender. La reformulación crea claridad y disminuye la reactividad. Despersonalizar el conflicto, el poder de escuchar sin ego. En un conflicto, nuestro ego suele ser el primer obstáculo. Nos identificamos tanto con nuestra versión de los hechos que cualquier cuestionamiento lo vivimos como un ataque personal. Para escuchar bien en medio de una discusión, es necesario separar el conflicto de nuestra identidad. No eres tus errores, ni tus decisiones pasadas, ni tus puntos de vista. Eres mucho más que eso. Escuchar sin ego es permitir que el otro exprese su verdad sin sentirte atacado. Es entender que escuchar no significa ceder ni perder, sino simplemente abrirte al punto de vista ajeno. Escucha para construir soluciones. Un conflicto no se resuelve simplemente entendiendo el punto de vista del otro, pero sin ese entendimiento cualquier solución será superficial o impuesta. Una vez que ambas partes se han sentido escuchadas y validadas, es posible buscar soluciones donde las necesidades de ambos sean consideradas. La escucha profunda permite ir más allá de las posiciones iniciales, lo que cada uno quiere, y explorar los intereses subyacentes, lo que cada uno necesita. Desde esa comprensión más profunda, las soluciones tienden a ser más creativas y sostenibles. Preguntas clave en esta fase. ¿Qué es lo más importante para ti en esta situación? ¿Qué necesitamos ambos para sentirnos respetados y tranquilos? ¿Cómo podemos evitar que esto se repita? Conclusión: escuchar para transformar el conflicto en crecimiento. Escuchar bien no es solo una técnica de comunicación, es una postura ante el conflicto. Es reconocer que detrás de cada desacuerdo hay una oportunidad de entender mejor al otro y de entenderte mejor a ti mismo. Es dejar de ver el conflicto como una amenaza y empezar a verlo como un espacio para fortalecer la relación a través de la comprensión mutua. En un mundo donde todos luchan por tener la razón, escuchar es un acto revolucionario. Escuchar para entender, validar y construir soluciones conjuntas es el arte que transforma el conflicto en crecimiento. Y solo quienes dominan ese arte logran convertir las diferencias en puentes y las tensiones en oportunidades de conexión. Capítulo 8. El arte de escuchar en la era digital. Vivimos en una época donde la tecnología ha transformado la comunicación en todos los niveles. En cuestión de segundos, podemos enviar mensajes a personas en otros continentes, participar en videollamadas con equipos globales o interactuar en redes sociales con decenas o cientos de personas al mismo tiempo. Sin embargo, cuanto más conectados estamos digitalmente, más desconectados estamos emocionalmente. La tecnología nos ha dado acceso instantáneo a voces, opiniones e información infinita, pero ha reducido drásticamente nuestra capacidad de escuchar con verdadera atención. En esta nueva realidad digital, escuchar se ha vuelto un arte en peligro de extinción, una práctica rara y valiosa que puede marcar la diferencia entre interacciones superficiales y conexiones auténticas. La multitarea digital, el enemigo de la escucha. Uno de los principales obstáculos para la escucha consciente en la era digital es la multitarea constante. Mientras alguien nos habla por videollamada, revisamos el correo. Mientras leemos un mensaje, recibimos notificaciones de redes sociales. Incluso en conversaciones presenciales, el teléfono está siempre al alcance de la mano, listo para interrumpir. La fragmentación de nuestra atención es letal para la escucha profunda. Cuando dividimos nuestra atención entre múltiples estímulos, no solo captamos menos información, sino que también enviamos señales sutiles al interlocutor de que no es nuestra prioridad. Por más que intentemos disimular, nuestra presencia parcial se siente. Escuchar bien en la era digital requiere recuperar el control sobre nuestra atención. No podemos escuchar profundamente si nuestra mente está dividida entre múltiples pantallas, notificaciones y pensamientos dispersos. Práctica: la conversación monofocal. Recuperar la escucha plena en entornos digitales empieza por volver a la conversación monofocal, un solo diálogo a la vez, con atención plena. Apagar notificaciones, silenciar el teléfono y mirar directamente a la cámara en videollamadas son pequeños gestos que comunican respeto y valorizan el momento compartido. Escuchar mensajes escritos, la interpretación silenciosa. En la era digital, gran parte de la comunicación ocurre por escrito: correos electrónicos, mensajes de texto, chats y publicaciones en redes sociales.
Sin el tono de voz, el lenguaje corporal o las pausas naturales de la conversación presencial, escuchar a través de la escritura requiere un esfuerzo especial. Cuando leemos un mensaje, es inevitable que proyectemos nuestras emociones y supuestos sobre el texto. Si estamos de buen humor, un mensaje neutro puede parecernos amable. Si estamos molestos, el mismo mensaje puede parecer pasivo-agresivo. Esta proyección es una barrera para la verdadera comprensión. Escuchar en entornos digitales implica hacer un esfuerzo consciente por interpretar el mensaje desde la perspectiva del otro, no desde nuestro filtro emocional inmediato. Significa preguntar antes de asumir, clarificar antes de juzgar y recordar que las palabras escritas siempre son incompletas sin el contexto emocional que las rodea. Práctica, preguntar antes de reaccionar. Antes de interpretar negativamente un mensaje digital, pregúntate: ¿hay otra forma de entender esto? ¿Estoy proyectando mi estado de ánimo sobre este mensaje? ¿Podría pedir una aclaración en vez de asumir? Preguntar directamente: ¿podrías explicarme un poco más lo que quisiste decir? Evita malentendidos y abre espacio a la verdadera escucha. La inmediatez digital, enemigo de la escucha reflexiva. La velocidad es uno de los valores centrales de la comunicación digital. Respondemos mensajes segundos después de recibirlos, comentamos publicaciones sin pensar demasiado y sentimos la presión de contestar de inmediato para no parecer distantes o desinteresados. Esta cultura de la inmediatez es incompatible con la escucha profunda. La escucha verdadera requiere pausa, reflexión y digestión emocional. Requiere darnos permiso para procesar lo que hemos leído o escuchado antes de responder. En un mundo que premia la rapidez, aprender a pausar es un acto de resistencia y de respeto por la calidad de nuestras interacciones. Práctica, la pausa digital consciente. Antes de responder cualquier mensaje importante, especialmente en situaciones emocionales o conflictivas, establece una pausa consciente. Respira. Lee el mensaje de nuevo. Pregúntate qué hay detrás de esas palabras. Solo después responde, desde la claridad y no desde la reacción. Escucha superficial y validación social. Las redes sociales han distorsionado profundamente la forma en que escuchamos a los demás. En lugar de escuchar para entender, escuchamos para reaccionar, dar un like, comentar o compartir. Esta forma de escucha instantánea es más validación social que conexión genuina. En las redes, muchas personas no buscan ser comprendidas, solo buscan ser visibles. La profundidad emocional y la complejidad de las experiencias humanas rara vez encajan en un tuit de 280 caracteres o en un vídeo de 15 segundos. La cultura digital promueve la escucha rápida, la respuesta inmediata y la opinión constante, pero todo esto ocurre en la superficie. Escuchar de verdad en la era digital implica ir más allá de las publicaciones y los comentarios rápidos. Requiere contactar directamente a alguien si percibes que está pasando por un mal momento. Hacer preguntas significativas en lugar de dejar reacciones automáticas. Priorizar conversaciones reales, presenciales o por videollamada, sobre interacciones públicas. Escuchar en videollamadas, presencia a través de la pantalla. Las videollamadas se han convertido en el puente fundamental entre colegas, amigos y familias separadas por la distancia. Sin embargo, la pantalla es una barrera que puede diluir la presencia real. La tentación de revisar el correo mientras el otro habla, o de apagar la cámara y distraernos, es alta. Escuchar bien en videollamadas requiere convertir la pantalla en una ventana real de conexión. Pequeñas acciones como mirar directamente a la cámara, no a nuestra propia imagen, asentir, hacer preguntas abiertas y dejar pausas para el otro fortalecen la sensación de ser escuchado. Práctica, la videollamada consciente. Antes de una videollamada importante, cierra todas las aplicaciones y pestañas que compitan por tu atención. Usa audífonos para reducir ruidos externos. Haz el compromiso interno de estar completamente presente, igual que si estuvieras cara a cara. Escuchar en el caos informativo. El aluvión constante de noticias, opiniones y contenidos en línea ha sobrecargado nuestra capacidad de procesar información. En medio de ese ruido, escuchar se convierte en un acto de selección consciente. No podemos escuchar todo, ni debemos hacerlo.
Aprender a curar nuestras fuentes de información y elegir con cuidado qué voces merecen nuestra atención es parte de la escucha digital inteligente. Escuchar bien no es escuchar más, es escuchar mejor. Práctica, la dieta informativa. Haz un inventario de las fuentes de información y redes que consumes a diario. Pregúntate, ¿estas fuentes enriquecen mi comprensión o solo refuerzan lo que ya pienso? ¿Estoy escuchando perspectivas diversas o solo las que me resultan cómodas? Reducir el ruido digital abre espacio para la verdadera escucha. Capítulo 9. La transformación personal a través de la escucha consciente. La escucha es una de las habilidades más subestimadas y mal comprendidas de la comunicación humana. Desde pequeños se nos enseña a hablar, a expresarnos, a defender nuestras ideas. Sin embargo, pocas veces se nos enseña a escuchar, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos, al entorno y a los silencios que nos rodean. Aprender a escuchar conscientemente no es solo un acto de cortesía o una técnica de comunicación, es un camino de transformación personal. La forma en que escuchamos refleja quiénes somos. Nos muestra cuánto espacio le damos al otro, cuánta calma hay en nuestro interior y cuán dispuestos estamos a dejar que la realidad del otro nos toque. Cuando aprendemos a escuchar, nuestra mente cambia, nuestras relaciones cambian y nuestra comprensión de nosotros mismos se profundiza. La escucha consciente es una puerta hacia una versión más sabia, más empática y más serena de quienes somos. Escuchar como reflejo de nuestra relación con el mundo. La forma en que escuchamos revela cómo nos relacionamos con el mundo. Quienes escuchan con prisa, interrumpiendo constantemente o desviando el foco hacia sí mismos, suelen tener una relación ansiosa con la vida, necesitan control, certidumbre y protagonismo. Por el contrario, quienes escuchan con apertura, sin necesidad de imponer su voz o tener la última palabra, demuestran un nivel de confianza y serenidad interior que se refleja en su forma de estar en el mundo. Aprender a escuchar no es solo una técnica social, es un trabajo interno. Implica soltar el miedo a no ser el centro, abandonar la creencia de que el valor personal proviene de hablar más que el otro y descubrir que, muchas veces, lo más valioso que podemos ofrecer es nuestra presencia, no nuestras palabras. Reflexión práctica. Pregúntate, ¿escucho para entender o para responder? ¿Me siento incómodo cuando hay silencio? ¿Me apresuro a hablar para evitar la sensación de invisibilidad? ¿Cómo se siente en mi cuerpo cuando le doy al otro todo el espacio para expresarse? Escuchar es, en esencia, un ejercicio de humildad y curiosidad. La escucha como práctica de presencia. En un mundo saturado de estímulos y distracciones, escuchar de verdad se ha vuelto una rareza. La mayoría de las veces, escuchamos a medias, con un ojo en el teléfono, la mente anticipando respuestas y el cuerpo preparado para intervenir. Esta fragmentación nos desconecta, no solo de los demás, sino de nosotros mismos. La escucha consciente es una práctica de presencia plena. Significa estar aquí y ahora, sin prisas, sin juicios, sin la necesidad de dirigir o controlar la conversación. Es entrenar la mente para habitar el momento y descubrir que, en el acto de escuchar plenamente a otro, descubrimos también nuestro propio estado interno. Ejercicio de escucha presente. Prueba esto. En tu próxima conversación importante, apaga el teléfono, respira hondo y repite mentalmente, estoy aquí para escuchar, no para corregir ni para impresionar. Observa cómo cambia la calidad de tu atención. Nota cómo se siente estar verdaderamente presente. Escuchar para conocernos a nosotros mismos. Curiosamente, cuanto mejor aprendemos a escuchar a los demás, mejor escuchamos nuestra propia voz interna. La mente que puede hacer espacio para el otro, también puede hacer espacio para sus propias emociones, sus propias contradicciones y sus propias preguntas. La escucha interna es el arte de reconocer el flujo constante de pensamientos y emociones, sin rechazarlos ni aferrarse a ellos. Es notar cómo surgen juicios, miedos, inseguridades y deseos, y aprender a observarlos sin identificarse por completo con ellos. Quien se escucha a sí mismo con curiosidad y compasión desarrolla un nivel de autoconocimiento profundo que sirve como base para la autenticidad y la claridad personal. Preguntas para la autoescucha. ¿Qué emoción hay detrás de mi necesidad de hablar ahora? ¿Por qué me incomoda este silencio? ¿Estoy escuchando al otro o a mis propios pensamientos sobre lo que dice?
¿Qué me dice este momento sobre mí mismo? Escuchar para sanar relaciones. Una de las transformaciones más inmediatas de desarrollar la escucha consciente ocurre en nuestras relaciones más cercanas. Muchas tensiones, malentendidos y resentimientos nacen no de diferencias irreconciliables, sino de la sensación de no haber sido escuchados. Cuando una persona siente que su voz, su historia y su emoción son recibidas sin juicio, sin interrupción y sin prisas, se relaja. Esa apertura emocional es la base sobre la que se reconstruyen relaciones dañadas, se repara la confianza y se disuelven años de incomunicación. Práctica, la escucha reparadora. Si tienes una relación importante en conflicto, experimenta esto. Invita a la persona a hablar, con una sola condición: tú no responderás de inmediato. Solo escucharás. Puedes tomar notas, hacer preguntas para clarificar, pero no argumentarás ni defenderás tu postura. Solo recibirás. Después, reflexiona sobre cómo cambia la atmósfera cuando el otro se siente escuchado sin resistencia. El silencio, la pausa que transforma. Parte fundamental de la escucha consciente es hacer espacio para el silencio. No todos los vacíos tienen que llenarse con palabras. El silencio bien gestionado permite que las emociones maduren, que las ideas se asienten y que las respuestas surjan desde un lugar más profundo. El silencio no es ausencia, es un espacio fértil donde crece la comprensión mutua y personal. Aprender a soportar y valorar los silencios transforma no solo nuestras conversaciones, sino nuestra relación con la incertidumbre y el misterio de la vida. Ejercicio: el minuto de silencio. En tus conversaciones más importantes, añade un pequeño ritual. Después de que el otro termine de hablar, haz una pausa de 5 a 10 segundos antes de responder. Observa cómo esa pausa cambia la calidad de la interacción. Nota cómo tu mente y tu cuerpo responden al vacío. Escuchar como práctica espiritual. Más allá de la técnica, la escucha consciente puede convertirse en una práctica espiritual, un camino hacia el encuentro con el otro y con uno mismo. Cuando escuchamos profundamente, nos despojamos temporalmente de nuestro ego, dejamos de ser el protagonista y nos convertimos en testigos atentos de la experiencia ajena. En ese acto de presencia desinteresada hay una forma de amor profundo. Escuchar con todo el cuerpo y la mente es decirle al otro: eres importante. Tu experiencia merece espacio. No estoy aquí para corregirte o moldearte, solo para recibirte. Pocas cosas son tan sanadoras como esa forma de presencia amorosa. La transformación silenciosa. Escuchar transforma. No solo a quien es escuchado, sino sobre todo a quien escucha. Nos vuelve más pacientes, más compasivos, más sabios. Nos enseña a convivir con la incertidumbre, a descubrir lo que hay detrás de las palabras y a ver al otro, y a nosotros mismos, con nuevos ojos. En un mundo donde todos compiten por hablar, por tener la razón y por ser visibles, escuchar es un acto revolucionario de humildad y humanidad. Nos devuelve al presente, nos conecta con lo esencial y nos recuerda que, al final, lo que todos buscamos es lo mismo: ser vistos, ser comprendidos, y sobre todo, ser escuchados. Capítulo 10. El poder transformador de la escucha auténtica. Llegamos al final de este recorrido, pero no al final de la práctica. Si hay una verdad universal en el arte de la escucha, es que no se trata de una meta que se alcanza, sino de un camino continuo. Escuchar bien es un compromiso diario, un acto de presencia constante que evoluciona junto con nosotros. Cada conversación, cada pausa, cada silencio es una oportunidad de perfeccionar este arte sutil, profundo y transformador. Escuchar auténticamente no es solo una herramienta de comunicación, es una forma de estar en el mundo. Cuando aprendemos a escuchar con el corazón abierto, sin juicio, sin prisa y sin la necesidad de controlar la dirección de la conversación, descubrimos que la verdadera comunicación no es una simple transmisión de palabras. Es un puente entre mundos internos, un espacio donde dos personas pueden verse, comprenderse, y a veces, sanar. Este capítulo final es una invitación a consolidar todo lo aprendido y a reflexionar sobre cómo la escucha consciente no solo mejora tus relaciones, sino que te transforma como persona. Escuchar para ver al otro. En el corazón de cada conversación hay un deseo oculto: ser visto. Más allá de las palabras y los argumentos, cada persona quiere sentir que su voz importa,
que su historia es válida y que su existencia deja una marca en el mundo. Escuchar de verdad es un acto de reconocimiento profundo. Cuando miras a alguien a los ojos y le ofreces tu atención plena, le estás diciendo, sin necesidad de palabras, te veo. Te respeto. Te doy este espacio para que existas plenamente. En un mundo que premia la velocidad, la productividad y el ruido constante, ofrecer ese nivel de presencia es un acto de rebeldía consciente. Es devolver la humanidad a la conversación y recordar que, detrás de cada palabra, hay un universo personal esperando ser descubierto. Escuchar para comprender, no para corregir. Escuchar auténticamente implica soltar una de las mayores tentaciones, la necesidad de corregir, de tener razón o de imponer nuestra versión de los hechos. Cuando escuchamos solo para responder o ganar una discusión, lo que realmente hacemos es cerrar la puerta al entendimiento mutuo. La verdadera escucha nace de la curiosidad, no de la defensa. Es acercarse al otro con una mente abierta, dispuesto a ser sorprendido, a dejarse afectar por lo que el otro tiene que decir. Es reconocer que cada persona ve el mundo desde una ventana diferente, y que escuchar es una oportunidad de ampliar nuestra propia visión. Pregunta reflexiva. La próxima vez que sientas el impulso de corregir o interrumpir, pregúntate: ¿estoy aquí para entender al otro o para imponer mi punto de vista? Esa simple pausa puede cambiar por completo el rumbo de la conversación. El silencio como espacio sagrado. Uno de los mayores aprendizajes de este camino es entender que el silencio no es el enemigo de la comunicación, sino su aliado más fiel. Entre palabra y palabra, el silencio permite que lo dicho tome forma, que las emociones respiren y que las ideas se acomoden. En el silencio ocurre la verdadera escucha. Sin la prisa de rellenar cada espacio, sin el miedo al vacío, podemos escuchar no solo las palabras, sino el alma detrás de ellas. Cada vez que eliges no interrumpir, que permites una pausa, que sostienes un silencio incómodo con compasión, le das al otro, y a ti mismo, el mayor regalo, el de ser escuchado de verdad. Escuchar para mejorar el liderazgo. En el ámbito profesional, la habilidad de escuchar transforma líderes comunes en líderes memorables. La autoridad que nace de la escucha es más fuerte y duradera que la que nace de la imposición. Los equipos que sienten que sus voces son escuchadas, que sus ideas son valoradas y que sus preocupaciones son atendidas, son equipos más comprometidos y creativos. Un líder que escucha no es el que da todas las respuestas, sino el que sabe hacer las preguntas correctas. Es el que crea un espacio donde las personas se sienten seguras para expresar sus ideas, para disentir y para construir soluciones colectivas. Escuchar bien es liderar bien. Práctica para líderes. En tu próxima reunión, proponte hablar menos y escuchar más. Haz preguntas abiertas, deja espacios de silencio tras cada intervención y valida las emociones de tu equipo. Observa cómo cambia la dinámica cuando el espacio es compartido, no monopolizado. Escuchar para sanar conflictos. Como exploramos anteriormente, la mayoría de los conflictos no nacen de diferencias irreconciliables, sino de la sensación de no haber sido escuchados o comprendidos. En cualquier relación, desde la pareja hasta el trabajo, el conflicto puede transformarse cuando las personas sienten que su dolor, su historia y su perspectiva han sido realmente escuchadas. Escuchar para resolver conflictos no significa ceder, sino abrir un espacio donde cada parte pueda ver al otro como ser humano, no como enemigo. La comprensión mutua no siempre resuelve el conflicto, pero reduce la carga emocional y abre la puerta a soluciones más creativas y justas. Escuchar para conectar contigo mismo. La escucha transformadora no es solo externa. En el silencio profundo de la autoescucha, descubrimos nuestras emociones reprimidas, nuestras narrativas internas y nuestras verdaderas necesidades. Al aprender a escuchar a otros, también afinamos el oído para escucharnos a nosotros mismos con más compasión y claridad. La autoescucha es el primer paso para la autenticidad. Solo quien sabe reconocer su propia voz puede hablar desde un lugar de verdad y coherencia. Escuchar afuera y escuchar adentro son dos caras de la misma moneda. Práctica de autoescucha. Dedica unos minutos cada día a sentarte en silencio. Observa tus pensamientos sin juzgarlos, como si fueran palabras de alguien más. Escucha tu diálogo interno con curiosidad, preguntándote: ¿qué historia me estoy contando?
¿Es esta historia verdadera o es una vieja herida hablando? La escucha como acto de amor. En el fondo, escuchar es un acto de amor. Amor por el otro, al darle un espacio seguro para ser visto. Amor por nosotros mismos, al permitirnos salir de la urgencia de hablar para ser validados. Y amor por la vida, al reconocer que cada voz, cada historia y cada silencio tiene algo que enseñarnos. Escuchar es rendirnos al momento presente. Es decirle al otro, tu voz me importa más que mis juicios. Tu historia me interesa más que mi necesidad de tener razón. Estoy aquí, plenamente, para ti. Ese nivel de presencia transforma relaciones, familias, equipos y comunidades. Nos devuelve la humanidad en un mundo donde todos hablan y pocos escuchan. Conclusión, un compromiso continuo. El viaje de la escucha consciente no termina aquí. Cada día, cada conversación y cada silencio es una nueva oportunidad de practicar. La verdadera escucha requiere intención, presencia y humildad. No es algo que se perfecciona, sino un músculo que se ejercita de por vida. Cuando eliges escuchar conscientemente, eliges un camino de conexión, empatía y crecimiento mutuo. En un mundo ruidoso, tu capacidad de escuchar profundamente es un regalo raro y poderoso. Que cada conversación sea un recordatorio, escuchar transforma. A ti, al otro y al mundo que construimos juntos.